Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Oh Dios, qué momento tan bello y tan glorioso. Pues tu pueblo, tu iglesia se reúne con el único fin y propósito de exaltar y adorar tu nombre. Oh Dios, hemos venido con toda disposición para hacer esto, adorarte, Señor, de todo corazón. Te hemos cantado, Señor, y lo hemos hecho con entendimiento. Te conocemos, y porque te conocemos tenemos la vida eterna, y no hay cosa más grande y más bella que podamos hacer sino rendirnos en adoración. Ahora permítenos, Señor, a que podamos adorarte por medio de la predicación de tu palabra. Oh Señor, danos corazones para oírla, para entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Por favor, bendice a tu pueblo y exalta tu nombre. Te lo pedimos en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La carta a los Romanos es uno de los libros del Nuevo Testamento que podríamos decir que contiene mucha teología. La palabra teología es una palabra compuesta por dos palabras combinadas que básicamente significan el estudio de Dios. Y para poder hacer correctamente esto, teología o estudiar a Dios, es importante ir a la Biblia. Pues como cristianos entendemos que es en la Biblia en donde Dios es revelado. Ahora, en la teología existen varias, podríamos decir, divisiones. Y una de ellas es la teología sistemática. Y dentro de esta división existen varias ramas. Por ejemplo, la angelología. ¿Qué es la angelología? La angelología es el estudio de los ángeles. Así que como buenos estudiantes de la Biblia, ¿qué es lo que debemos de hacer? Vamos a la Biblia, acudimos a ella, y cuando vamos a las Escrituras sabemos que a lo largo de ellas existe mucha información sobre los ángeles, ¿cierto? Ningún libro ofrece toda la información acerca de los ángeles, lo que significa que entonces tenemos que ir a varios libros de la Biblia. Y lo que la teología sistemática hace es básicamente recopilar toda la información sobre los ángeles de todos los libros de la Biblia y la organiza en un sistema llamado angelología. Así que eso es lo que hace la teología sistemática, organizar las enseñanzas de la Biblia en sistemas categóricos. Y así como la angelología, también se encuentran otras divisiones, como por ejemplo la teología propia, que es básicamente el estudio de Dios centrado y enfocado mayormente en Dios el Padre. Existe también la cristología. Ese es el estudio de la persona y obra de Jesucristo. Existe también la neumatología. Y este es el estudio de neumatología, que este es el estudio de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y así podríamos ir uno tras uno.
Pero hoy me gustaría que habláramos un poco de eclesiología. ¿Qué es la eclesiología? La eclesiología es el estudio de la iglesia y aborda todos los aspectos de la misma, incluyendo su propósito, su estructura, ordenanzas y más. La eclesiología es una doctrina muy importante porque trata sobre la misión que Dios nos ha dado como su iglesia mientras estamos aquí en esta tierra. Y me gustaría abordar este tema especialmente ahora que estamos acá en Ensenada y queremos trabajar mucho, pero para poder hacer esto necesitamos entender lo que es la iglesia. Ahora, cuando pensamos en términos de la iglesia, comúnmente lo relacionamos con ciertos días, con ciertos eventos o lugares, como por ejemplo el Día del Señor. Posiblemente lo relacionamos con la comunión después del culto, o aún también lo podemos relacionar con algún estudio bíblico o alguna otra reunión con otros hermanos. Y por supuesto que todas estas cosas se derivan del concepto de la iglesia y especialmente el Día del Señor, pues como creyentes entendemos que este es un día dedicado y consagrado exclusivamente en honor de nuestro Dios y lo hacemos para su gloria. Sin embargo, pensar así en esos términos, o sea, tener ese concepto de que la iglesia es solamente el asistir un día o dos, o verme con mis hermanos en alguna ocasión, creo que nos encontraríamos en el peligro de caer en un error religioso. Esto es, podríamos caer en el grave error de un cristianismo nominal, en donde sí nos identificaríamos como cristianos, pero sin verdaderamente tener un vínculo directo o más bien real con la iglesia del Señor. Y aunque tenemos una gran variedad de textos que podríamos escoger para hablar sobre el tema de la iglesia, y aunque también podríamos durar toda una eternidad conversando sobre lo que es la iglesia y cuáles son las implicaciones de esta, he considerado este capítulo de la carta a los Romanos como el más indicado para este día. Pues considero que este capítulo encapsula de una manera clara lo que la iglesia verdaderamente es. Ahora, quiero decirles que no estoy hablando del edificio en sí o de la construcción, sino que estoy hablando de la iglesia, o sea, de los que forman parte de la iglesia, los individuos, las personas, los hombres y mujeres y jóvenes y niños, aquellos que han sido escogidos y redimidos por la sangre del Cordero, aquellos que han sido apartados por Dios, escogidos desde antes de la fundación del mundo para que la iglesia pudiera entonces cumplir la intención que en realidad siempre fue y es desde el principio, disfrutar de Dios y gozar de Él para toda la vida. Así que este estudio nos ayudará a ver cómo es que se ve la iglesia en acción y responderá a la pregunta, ¿qué significa ser la iglesia? Así que con el favor de Dios estaremos viendo 2 puntos para tratar de responder a esta pregunta, ¿qué significa ser la iglesia? El primer punto es el sacrificio del creyente, y ese se encuentra en el versículo 1, y el segundo punto se encuentra en el versículo 2, que es el pensamiento del creyente. Empecemos con el primer punto en el versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El así que está conectado con todo lo que el apóstol Pablo dijo en los primeros 11 capítulos, donde básicamente Pablo trata con el tema de lo que es el evangelio. Pero particularmente Pablo tocó el tema fundamental del cristianismo sobre la doctrina de la justificación de la fe. Observen la palabra ahí mismo en ese versículo donde dice ruego. Primero dice, así que, hermanos, os
ruego. Aquí Pablo le está hablando a un grupo en específico. Le está hablando, escuchen, únicamente y exclusivamente a los creyentes. De otra manera, esta palabra, y de hecho el capítulo entero, no tendría ningún sentido. Por lo que aquí entonces quiere decir que se excluyen los incrédulos. ¿Por qué? Porque sabemos por las Escrituras que los incrédulos o los hombres naturales, o sea, aquellos que no han sido regenerados por el poder de la palabra, no pueden ni podrán hacer lo que aquí Pablo está mandando. La persona no regenerada no puede entregar su cuerpo, su mente o su voluntad a Dios porque no ha entregado su mismo ser a Dios. Eso es lo que dice en esencia la primera carta a los Corintios en el capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que el os ruego es solamente para los creyentes. Y sí, en efecto, aquí vemos una exclusividad. ¿Por qué? Porque ellos son los únicos que pueden, como vamos a ver, presentar un sacrificio vivo a Dios. Porque ellos son los únicos que tienen vida espiritual. Versículo 1, así que, hermanos, os ruego, y observen lo que dice a continuación, por las misericordias de Dios. Cuando Pablo se refiere a las misericordias de Dios en este versículo, está básicamente haciendo alusión a todo lo que ha explicado en los capítulos anteriores de esta carta, la carta a los Romanos. Y estas misericordias incluyen varias cosas. No sé si usted ha tenido la oportunidad de leer todo el libro, por lo menos los primeros 11 capítulos, pero aquí en estas misericordias se incluyen varios aspectos de la gracia y la obra redentora de Dios. Y algunos puntos claves que incluyen son, como dijimos, la justificación por la fe. Aquí Pablo explica que todo hombre, judío y gentil, y que han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, pero por la gracia de Dios han sido justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3. Pero también en el capítulo 5 el apóstol Pablo habla acerca de la gracia de Dios y la paz con Dios. O sea que a través de la fe en el Señor Jesucristo, los creyentes, después de haber sido enemigos con Dios, ahora por Jesucristo y en la fe en Él, los creyentes tienen paz para con Dios y acceso a su trono celestial, a su trono de gracia. De asimismo, en el capítulo 6, podemos ver que Dios libra al pecador tanto del pecado y de la muerte. En esta parte del capítulo 6, Pablo expone cómo los creyentes están totalmente libres de la esclavitud del pecado y de la condenación de la muerte, y ahora en Cristo pueden vivir libremente. En el capítulo 8 vemos cómo el apóstol Pablo hace énfasis también en esta gran misericordia, en esta gran gracia que es tener vida en el Espíritu. Pablo habla sobre la vida guiada por el Espíritu Santo, quien es la tercera persona de la Trinidad y quien ayuda a los creyentes en todo tiempo y especialmente en aquellos tiempos de debilidad. Y él mismo intercede por ellos y les asegura la redención futura, pero más que nada la glorificación. Y tal vez se le vendrá a la mente en este capítulo, en el capítulo 8, versículos 28, 29 y 30. Pero ahí mismo en ese capítulo, hablando de la gracia de Dios, Pablo también habla acerca del amor de Dios y cómo este es incondicional. Aquí Pablo concluye en Romanos capítulo 8 con una poderosa afirmación del amor de Dios, asegurando a los creyentes que nada, absolutamente nada, podrá separarlos del amor de Dios en Cristo Jesús. Si usted ha leído los capítulos, especialmente 9 y 11, se dará acerca de esta gracia de Dios para con el hombre, o sea, para los gentiles y para los judíos, pero
exclusivamente vemos la inclusión de los gentiles. Pablo dedica los capítulos 9 y 11 a explicar acerca del plan de Dios tanto para Israel así como para los gentiles, demostrando así su misericordia en su elección y en su plan redentor. Y podríamos hacer mucho más énfasis en esto, pero en resumen, las misericordias de Dios a las que Pablo se refiere abarcan completamente la obra redentora de Dios desde la justificación y la paz con Dios hasta la vida en el Espíritu y la seguridad del amor eterno de Dios. Y estos actos de misericordia y gracia forman la base sobre la cual Pablo ahora exhortará a los creyentes a ofrecer sus cuerpos como sacrificio vivo en respuesta a todo lo que Dios ha hecho por ellos. Ahora, ya teniendo esto en mente, prosigamos con nuestra exposición en el capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El creyente, aunque sabe que su salvación se debe al sacrificio de Cristo, aunque sabe que su justificación es alcanzada por la fe en el Señor, el cristiano al mismo tiempo sabe responder. ¿De qué forma es que el cristiano responde? Bueno, el cristiano responde con una vida de sacrificio. Y no cualquier sacrificio, el creyente, escuchen, se vuelve él mismo un sacrificio. El creyente reconoce que jamás podría recibir el favor de Dios bajo sus propios méritos. Pero una vez habiendo recibido por gracia el favor de Dios, como resultado hará hasta lo imposible por agradarle a Dios. O sea que Él se convierte Él mismo en un sacrificio, lo que significa que como sacrificio se debe entonces ofrecer. ¿Pero de qué manera? Bueno, el apóstol Pablo dice básicamente ofrecerse completamente, y el apóstol Pablo lo expresa así. Observen el texto: presentando nuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La idea aquí es que el cuerpo del creyente ya no le pertenece a él. Su cuerpo y en realidad todo su ser es ahora de Dios. Ya no le pertenece y por eso debe de ofrecerse a Dios. El cuerpo del creyente debe de ser puesto a la disposición completa de Dios. En palabras sencillas, el creyente debe de presentar su cuerpo. Escuchen, y esto es algo en lo que muchos creyentes fallan el día de hoy. El creyente debe de presentar su cuerpo para el servicio de Dios. Pongámonos a meditar un poquito sobre esto. ¿Has sido justificado? Si la respuesta es sí, entonces dispón tu cuerpo. Dispón todo tu ser, todo lo que tú eres para el servicio de Dios. Ya no vivas para ti. Ofrécete a Dios en todos los sentidos. Recuerda que ya no le perteneces a este mundo. Incluso recuerda que tampoco te perteneces a ti mismo. Ya moriste a ti mismo. Te has negado a ti mismo. Has muerto al pecado. Te has identificado con Cristo. Por lo tanto, ahora, dice el apóstol Pablo, ahora vive para Él. Consagra tu vida entera para Él. Cuando antes tu cuerpo era básicamente para el deleite carnal, ahora tu cuerpo es y debe de ser para el servicio de Dios. Que nunca se te olvide que tu cuerpo, tu propio cuerpo, ya no es para ti. Una vez más, recuerda que te has negado a ti mismo y por consiguiente ahora debes de rendirte completamente a Él. Debes de presentar, versículo 1, tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Un comentarista dice que el presentarse a Dios como sacrificio vivo es un acto racional. ¿Por qué? Porque todo nuestro ser está involucrado, desde nuestro corazón hasta nuestra mente, que son impulsados por el glorioso mensaje del Evangelio y que trae como resultado una decisión consciente de entregarse a Dios en adoración. Y la pregunta es, si tú eres creyente, si tú has sido justificado, ¿estás haciendo esto? Aunque el domingo, el día del Señor, es reservado para Dios, amada iglesia, bíblicamente, esto no es suficiente. La palabra de Dios nos exhorta a entregarnos enteramente y completamente a su servicio. Escuchen, nuestro servicio no se limita aquí y en esta hora. Debemos de ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y la pregunta es, ¿ese eres tú? Ahora, antes de proseguir, quisiera que observemos detenidamente esta parte del versículo 1, donde dice lo siguiente: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Primeramente, el apóstol Pablo está diciendo que debemos de ser un sacrificio vivo. Vivo. Nuestros sacrificios ya no son como lo eran en el Antiguo Testamento, donde había una víctima que tenía que morir. No, nuestro sacrificio debe de ser vivo. A diferencia del sacrificio de animales muertos, el creyente se ofrece en vida. Morimos a nosotros mismos para entonces vivir. ¿Para quién? Para Cristo. Dice el comentario bíblico de Beacon, y cito: esta es la palabra clave para la vida exterior de un cristiano. Es más que el rendimiento. Hemos de ser consumidos sobre el altar santo del servicio a Dios. Fin de la cita. Versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, como dijo, vivo, pero noten lo que ahora dice, santo. Santo. El que ha sido justificado por la fe ha de reconocer que su cuerpo le pertenece a Dios y que ha de ser apartado exclusivamente para su uso. Su cuerpo, porque ha sido apartado para Dios, debe de ser sin pecado, sin mancha, sin arrugas, sin transgresión. ¿Por qué creen ustedes? Porque solamente así llegamos a ser verdaderamente el templo del Espíritu Santo. Esto es lo que dice en esencia 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Yo se lo leo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestros espíritus. Y noten lo que el apóstol dice al final: los cuales son de Dios. Hacer estas dos primeras cosas, o sea, entregarnos completamente y dar, ahora sí que lo mejor que tenemos, conlleva a lo siguiente: un agrado a Dios, tal y así como a Él, a nuestro Dios, le agrada. Tercero, observen el versículo 1, en donde dice que debemos de ser sacrificio santo, y luego que dice agradable a Dios. Literalmente en el original dice bien agradable a Dios. O sea que no a medias, no en 2/3 partes, no, sino bien, completamente agradable a Dios. Juan Calvino decía que esto nos recuerda que nuestra vida no se halla en orden como conviene, mas que cuando levantándonos entregamos al agrado de Dios la inmolación de nosotros mismos.
Versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Posiblemente esto esté ahora mismo en su mente. Esto es una exageración. Pero seamos honestos y preguntémonos si verdaderamente hemos sido justificados por la fe. Seamos honestos y preguntémonos, ¿no se supone que somos de su pertenencia? Por supuesto que sí, somos suyos, somos de su propiedad. Entonces, mis amados, ¿por qué negarnos? ¿Y por qué pensar egoístamente? No debe de ser así. Somos de Dios. El apóstol Pablo recién había explicado con lujo de detalle el proceso entero de la justificación por la fe en los primeros 11 capítulos. Pero ahora nos explica cómo es que debe de verse esa justificación en nuestras vidas, o sea, en acción. Debemos de responder todos, sí, hemos sido justificados gratuitamente sin haber hecho nada a través de la fe. Sin embargo, existen implicaciones que se tendrán que visualizar de alguna manera en nosotros. Y de acuerdo a nuestro texto, nuestros cuerpos deben de ofrecerse como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso, mis amados, eso, tan solamente eso significa ser la iglesia. ¿Cómo estás tú en esta área? Tan solamente hemos visto un versículo. Solamente vamos a cubrir el 1 y el 2. Quisiera tener el tiempo para ir a través de todo el capítulo, porque todo el capítulo habla sobre lo que es la iglesia del Señor. Pero tan solamente en esta pequeña área, ¿cómo te encuentras tú? ¿Verdaderamente estás haciendo un sacrificio? Y no me estoy refiriendo al sacrificio de levantarte temprano. Todos se levantan temprano para ir a trabajar. Se levantan temprano para ir a hacer fila, no sé, ir al Costco y agarrar una bolsa de esos panecillos. ¿Verdaderamente está haciendo un sacrificio para el Señor? Pero ¿qué más? ¿Qué más significa ser la iglesia? Y esto es lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Versículo 2, el apóstol Pablo continúa y les dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este siglo, o también mejor traducido como mundo, tiene mucha, pero mucha ventaja sobre muchos cristianos. Las mentes y los corazones se han empapado tanto de él y de todo lo que hay en él. Y podríamos mencionar varias cosas sobre el mundo, pero de una forma general, las tantas filosofías y pensamientos que existen, tantos diferentes, entre comillas, valores que simplemente no sirven más que para excluir a Dios, para hacerlo a un lado y totalmente ignorarlo. Las corrientes pecaminosas del mundo y sus sistemas sacan a Dios completamente de la escena y de la vida del creyente, especialmente para enfocarse así en las cosas que en realidad no tienen un valor en el plan de Dios. O sea, que no tienen un plan, no tienen un valor eterno. Y la exhortación de parte de Dios es, aquí en el versículo 2, no se conformen a este mundo. No se dejen adaptar por el mundo actual. No permitan que sus mentes sean influenciadas, que no sean adaptadas a este siglo perverso.
No lo permitan, y especialmente sabiendo que el que domina este siglo es el enemigo de Dios y el enemigo de nuestras almas, Satanás. Satanás a los incrédulos ciertamente puede cegarles el entendimiento, justo como lo afirma Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Satanás lo puede hacer fácilmente, es más, ya lo hizo, por eso están así. Pero tú, mi amado hermano creyente, tú no debes de permitirlo, no te conformes a este siglo. No lo permitas. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que debemos nosotros hacer como creyentes y especialmente como hijos del Dios Altísimo? ¿Qué podemos o debemos de hacer? Bueno, el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, nos lo dice. Versículo 2, no os conforméis a este siglo, y aquí está la solución, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que tu pensamiento, tu mente debe de ser renovada. Tienes que ser renovado, así como, no sé si usted escucha aquel programa de Ligonier, tienes que estar renovando tu mente y tu entendimiento de prácticamente todas las cosas. Recuerda quién eres en Cristo Jesús. Jesús, eres una nueva criatura. Ya las cosas viejas y antiguas pasaron, por lo tanto la palabra de Dios te dice, transforma tu mente mediante la renovación de vuestro entendimiento. No sé qué tanto usted tenga conocimiento del proceso biológico de las orugas. Esto ya lo he mencionado anteriormente. Pero cuando la oruga llega al término de su crecimiento, se forma básicamente en una pupa, también conocida como un capullo. Y una vez estando dentro de ese capullo, salida de la oruga empieza a sufrir de una transformación llamada metamorfosis, donde termina transformando ese pequeño animalito que una vez se arrastraba por los suelos en una grande y hermosa mariposa. Bueno, para el creyente, esa transformación, de hecho, de ahí precisamente es donde viene la palabra metamorfosis, como dice MacArthur, y lo cito. Esa transformación connota un cambio, escuchen, en la apariencia externa. Por lo que un creyente verdadero, como consecuencia, necesita manifestar a través de su conducta externa que su naturaleza interior ha sido redimida. Y de nuevo, como dice MacArthur, lo cual, dice él, no se traduce en un acto singular, sino en la actividad y práctica diarias. Fin de la cita. Todos necesitamos constantemente ser renovados por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Pero esta transformación es una que debe de comenzar desde adentro con la renovación de nuestra mente. Esta transformación no es meramente superficial, implica un cambio fundamental en toda nuestra perspectiva y comprensión y entendimiento, no de una cosa o dos o tres, sino de todas las cosas, todas. Porque al renovar nuestras mentes estaremos entonces mejor equipados. ¿En qué sentido? Tan solamente en nuestro caminar en el Señor. Y esto nos servirá para nuestro bien. Pero más que nada para poder discernir lo que es bueno, aceptable y perfecto de acuerdo con la voluntad de Dios. Obviamente esto implica tener un compromiso activo y constante en la palabra de Dios. Así que la pregunta es, ¿tan solamente cómo estás en la lectura? ¿Verdaderamente estás deseando la palabra de Dios
como un bebé recién nacido anhela y desea la leche materna, verdaderamente cada día y a través del día tu mente y tu corazón están ansiosos de recibir la palabra de Dios. Se necesita un compromiso activo y constante en la palabra de Dios. También se necesita mucho y bastante nuestra comunión, porque es por medio de la oración con nuestro Dios es que nosotros podemos depender de la guía del Espíritu Santo. Y tan solamente en estas dos cosas, la lectura de la palabra de Dios, el entendimiento de ella, el escudriñarla y estar en momentos íntimos con Dios en la oración, es que entonces así podremos alinear nuestros pensamientos y acciones con los propósitos de Dios. Cito Juan Calvino, y él dice: en el mundo todo es perversa dulzura, y si deseamos sinceramente vestirnos de Cristo, nos conviene despojarnos de todo aquello que de Él proceda. Pero usualmente el cristiano hoy en día está más involucrado en los asuntos del mundo. Y a veces en cuestiones no en sí pecaminosas, y solamente por poner unos ejemplos, el mismo trabajo, los juegos del fútbol, y no quiero ser aquí legalista, solamente estoy diciendo que hay cosas en donde nos estamos enfocando más que en las cosas más importantes, las cosas de Dios. Es por eso que Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, nos exhorta a todos a que no nos dejemos llevar por las corrientes del mundo, sino que todo lo contrario, que seamos transformados, o mejor aún, y tal vez para que entendamos un poquito más, que seamos reformados por la renovación de nuestro entendimiento. Eso, mis amados, eso significa ser la iglesia. ¿Te estás conformando a este mundo o te estás conformando a los preceptos de nuestro Dios? Si estás haciendo esto último, entonces estás siendo la iglesia. ¿Cómo estamos en estas dos pequeñas áreas? ¿Estamos mal o bien o más o menos? De responder positivamente, entonces quiere decir que hemos entendido lo que verdaderamente es ser la iglesia del Señor. Es una tremenda bendición poder estar aquí todos juntos en este día y poder adorar a nuestro Dios. Y la verdad es que les animo a que continúen haciéndolo, vengan, congréguense, no falten a la iglesia. Pero existe una cosa que deben de saber y es esta: nuestro cristianismo, el ser iglesia, no se limita a este lugar y a esta hora. El ser iglesia es mucho más que eso, mis amados. Lo que significa que tenemos mucho, pero mucho trabajo que hacer. Y me encantaría continuar con el resto del capítulo, pero creo que hemos escuchado lo suficiente. Creo que con tan solamente estas dos cosas podemos por lo menos empezar a meditar y ver lo que debemos de ser. Ser la iglesia. Y el Señor aquí nos lo ha dicho. Creo que la palabra es tan, pero tan clara. Pero de nuevo creo que se nos ha olvidado por lo que está en nuestras mentes. Por nuestras prioridades, que son cualquier otra cosa menos lo que aquí nos manda la palabra de Dios.
¿Cómo estamos? Por lo menos en estas dos áreas. Leamos una vez más el capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y observen lo que dice al final, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comúnmente y normalmente queremos hacer lo que queramos. A veces decimos a todas las predicaciones, amén. No faltamos a ninguna conferencia, incluso aquellas que transmiten en vivo por la plataforma en YouTube. Y decimos que somos bíblicos y decimos que somos reformados, pero en lo más básico, en el ABC del cristianismo, nos sacamos un 5, posiblemente un 6 a veces. Pero al hacer esto, con esto comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amada iglesia, tenemos mucho, pero mucho que hacer. Y no me estoy refiriendo al servicio, aunque es una implicación de nuestro cristianismo. Me refiero en nuestras propias personas. Mucho, bastante que hacer. Si Dios lo permite, estaremos hablando de esto y de muchas otras más cosas que concierne a lo que es la iglesia. ¿Por qué esta área es tan importante? Es tan importante que Cristo murió por su iglesia. Cristo murió por su iglesia verdaderamente. Y si tú no entiendes esto, no has entendido verdaderamente cuál es el propósito de la iglesia en esta tierra. Cristo vino y murió específicamente por personas con nombre y apellido. Y si tú eres una de esas personas, entonces te debes completamente a Él. Y si tan solamente tocas o tomas estos dos únicos puntos y los meditas y te ves a la luz de ellos y entiendes que necesitas trabajar en ello, entonces has entendido que eres parte de esta iglesia. Pero si no, muy posiblemente no eres creyente para empezar. Y el llamado es a venir al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Porque Él ciertamente vino hace más de 2000 años y fue llevado a una cruz siendo inocente. En esa cruz Él tomó todos los pecados de aquellos que iban a creer en Él, pasados, presentes y futuros, y pagó por esos pecados. Porque la carta a los Romanos, capítulo 6, dice que la paga del pecado es la muerte. Y Él, siendo inocente, sufrió y murió por ti y por tus pecados, para que tú no tengas que morir, para que tú no tengas que pagar por esa condenación eterna. Cristo ya la pagó en esa cruz. Y si tú crees en esto y hoy mismo te arrepientes y lo ves a Él como el único mediador entre tú y entre Dios, Dios te promete una cosa: no riquezas, pero sí una salvación, una vida eterna, si tan solamente vienes en fe y en arrepentimiento. Y la pregunta es: ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? Hoy es el día de salvación. Tal vez mañana no lo sea. Hoy es. Así que ven a Cristo. Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por recordarnos, Señor, nuestra verdadera identidad. Por recordarnos, Señor, que somos tuyos y de tu propiedad y que por lo tanto, Señor, debemos de darnos en sacrificio, no a medias, sino completamente. Ayúdanos, Señor, a que podamos renovar nuestro entendimiento. Oh, Señor, que podamos verdaderamente cumplir tu santa voluntad
Verdaderamente queremos ser tu iglesia, Señor. Queremos actuar como tu iglesia. Queremos vivir como tu iglesia. Hay tanta demanda, Señor, de ti para nosotros, que nunca se nos olvide, Señor, sino que siempre y constantemente tú, Señor, a través de tu palabra y de tu espíritu, nos lo traigas a memoria. Tan solamente esto te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén.